En nombre de Universidad UNIAC, le damos la bienvenida a todos los participantes. Iniciaremos el conversatorio del área de coaching titulado Visión transpersonal y experiencias de transformación interior, de la Facultad de Administración. Hoy nos acompaña Claudia Sabiñón Escanilla y José Luis López Díaz, junto con Sergio Aravena, director del área de coaching. Indicarle a los participantes que pueden hacer sus preguntas y apreciaciones a través de nuestros moderadores en el chat de Zoom y a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Doy el paso a Sergio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes en Santiago de Chile en primavera. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar nuevamente dándonos su tiempo, su disposición al aprendizaje, a escuchar. Muchas gracias por esta rutina de reunirnos los días jueves para vernos. Espero que estén muy bien. Espero que sus familias también estén muy bien. Qué rico verlos. Qué rico será compartir con ustedes. Tenemos gente de México, ¿no es cierto, Dora? De Medellín, Nubia, de Iquique, Pedro, Félix que está en La Serena, mucha gente de Santiago. Bueno, Claudio está por allá por cerca de Concepción, Pablo Alonso está desde Venezuela, Silvio está de Viña del Mar. Bueno, y así a tanto que nombrarlo. Muchas gracias por su tiempo. Siempre para los que recién se incorporan, les decimos que este espacio de conversación se inició en el mes de abril para dar un espacio de acogida a nuestros estudiantes, y con el paso del tiempo ya hemos crecido un poco más y ya estamos para toda Latinoamérica ya. También digo que cada vez que un coach se enfrenta a un coachee, le pedimos que tenga la máxima de presencia, no solamente en el cuerpo, sino que esté presente. Y por eso les motivamos y les invitamos a hacer un ejercicio que nosotros le llamamos centramiento. Y ustedes me han acompañado en todos los ejercicios de centramiento que hemos tenido. Hoy día vamos a hacer un centramiento un poco más distinto, que me llega como una necesidad para introducir el tema que nos va a convocar hoy día. Entonces, lo vamos a hacer colocando siempre los pies, la planta de los pies bien puestos en la tierra, en esa tierra que es la madre tierra, en la Pachamama, ¿no es cierto? Para recibir toda la energía de los que están literalmente bajo tierra, como alguna vez vamos a estar nosotros también. Y con esa fuerza de nuestros ancestros, de aquellos que están bajo tierra, tomo una posición de estar cómodo y vamos a hacerlo sin los ojos cerrados, sino que vamos a estar con los ojos abiertos, dándonos cuenta de nuestra respiración, de cómo entra y cómo sale el aire por las narices, y este fluir de entrar y salir, como el mar hacia la playa, entra y sale, como el corazón, diástole y sístole. La impermanencia de todo, entrar y salir. Tomar conciencia de eso,
tomar conciencia de este presente, de este momento en que estamos mirándonos a través de una cámara. De alguna otra manera, aquietar nuestra mente y les quiero compartir una lectura que dice así: el buscador es quien está a la búsqueda de sí mismo. Abandone todas las preguntas excepto una: ¿quién soy yo? A fin de cuentas, el único hecho del cual usted puede estar seguro es que usted es. El yo soy es cierto. El yo soy esto no lo es. Esfuércese por descubrir qué es usted en realidad. Pero para saber lo que usted es, antes debe investigar lo que no es. Descubra todo lo que usted no es: el cuerpo, los sentimientos, los pensamientos, el tiempo, el espacio, esto o aquello. Nada concreto o abstracto que usted pueda percibir puede ser usted. El propio hecho de percibirlo muestra que usted no es eso que percibe. Cuanto más claramente vea que en el nivel de la mente usted tan solo puede ser descrito en términos negativos, antes llegará al final de su búsqueda y antes comprenderá que usted es un ser ilimitado. Quedémonos un par de minutos resonando con este texto. ¿De qué me doy cuenta? ¿Qué me llega? ¿Qué me hace sentido? ¿Qué se cuenta mi mente para aceptar o no aceptar lo que escuché? ¿De qué manera se confrontan mis juicios, mis pensamientos con lo que escuché? Quedémonos un minuto ahí, resonando. Bien, muchas gracias por su tiempo y por su atención. Y entonces, que ojalá esta mente, que yo denomino la loca de mi casa, se apreste a escuchar a dos profesionales del coaching de nacionalidad mexicana, y entonces ya el acento ya es distinto, la entonación es distinta, y tener la apertura para lo que ellos nos van a contar, porque cuando le pusimos el título de coaching visión transpersonal, ya el título visión transpersonal, esa parte solamente, nos habla de lo que nos explicó hace un tiempo atrás en estos conversatorios ya el maestro Daniel Taropio sobre la visión transpersonal. Y entonces José y Claudia, que estudiaron con él, nos pueden volver a conectar con lo que eso significa. Pero además, este matrimonio tiene un centro en Ciudad de México, pero de Ciudad de México, no sé si es al norte, es al sur, es al oeste, ya no me acuerdo mucho, pero yo estuve allá.
Y tiene un centro en un pueblo de esos llamados pueblos mágicos de México. El, el nombre del pueblo tiene, creo que como 11 letras y tiene 2 vocales, así que me es medio difícil nombrarlo. Pero, yo lo voy a nombrar así a los chilenos. Tec, tric, pa. No tengo idea si está bien o no. Bueno, desde allá nos acompaña Claudia Sabiñón y José Luis López. Pueden abrir su micrófono más, Claudia y José. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo Hola, estás, José? Hola, hola, ¿qué tal? ¿qué Mucho gusto a tal? todos. Buenas noches para todos, buenas tardes, buenas noches. Bueno, bienvenidos en esta llegada virtual a toda esta pantalla que ya te decíamos que de toda Latinoamérica, no solamente de Chile también. Ah, Ustedes hoy día, por favor, no sé si José o Claudia me corrigen el nombre del pueblo donde tienen Casa Luna. Tepetlixpa. Yo reto a los participantes a que lo digan sin equivocarse una vez. es un desafío. Podemos hacer un coro después. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Tepetlixpa. Y oriéntame, Tepetlispa. sí, y oriéntame, yo me acuerdo de haber llegado a Ciudad de México, haber tomado un bus, digamos, y haber llegado, pero ¿a qué lado era? ¿Norte, sur? Cuéntame. Al oriente de la Ciudad de México, más o menos a 1 hora y media. Estamos muy cerca de 2 famosos volcanes, muy famosos los volcanes legendarios, enmarcan ahí la Ciudad de México, que son el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Sé que les va a sonar a trabalengua, pero son 2 guardianes de toda la zona de la Ciudad de México y donde vivimos. Qué bien. Oye, bueno, y yo a Claudia la conocí en Argentina, con Daniel Taropio, en esos encuentros tan personales. Y yo creo que hace varios años, ¿no? Ya hace varios años, Sergio, ya pasó tiempo, pero sí, justo estuvimos ahí compartiendo un encuentro bien profundo, trabajando, ¿no? En nuestra parte personal. Sí, La escuela de Daniel Taropio, y ahí fue donde nuestros caminos coincidieron. cierto. Y hace un par de años que estuve en ese pueblito Triple Trautón, ¿ah? Estuve con ustedes ahí haciendo algunas de las actividades que vamos a comentar hoy día. Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten para conversar con nosotros? Buenísimo, Muy encantadas, bien. la verdad, muy bien y felices de estar acá. Por allá había Tania, tenemos muchos amigos en Chile, entonces es como muy emocionante poder sentirnos de esta forma allá, Qué en bonito, sus qué bonito. espacios, en su país. Sí, nos ¿Qué? encanta, a mí me encanta Chile en particular, me gustó mucho la vez que fui, pudimos compartir un buen rato por allá y también tú también nos compartiste y bueno, la verdad fue un viaje maravilloso, me encantó. Con mucha amistad, digamos, con mucho gusto Sí, sí. también. Claudita, Sí, cuéntame muchas gracias. una cosa. ¿Cuándo llegaste tú? ¿Qué te motivó? ¿Cuál fue el quiebre en tu vida para meterte en este mundo transpersonal y todo lo que tú haces? Sí, bueno, haciéndolo simple, ¿no? Porque es una larga historia, pero pasó porque yo estudié sistemas. Yo en realidad me dedicaba, me gusta decir ahora que como que en mi otra vida me dedicaba a la parte de los sistemas, de implementar procesos de mejora en las empresas, con un sistema que se llama SAP, que está también internacionalmente conocido, sobre todo en la industria, ¿no? Eh, y de ahí me di cuenta que pues haciendo este trabajo, en donde también me dio la oportunidad de viajar mucho, de trabajar en muchos países en Latinoamérica, pues también me abría ese espacio de decir, a ver, aquí hasta dónde me da satisfacción hacer lo que hago,
hasta dónde estoy disfrutando lo que estoy haciendo, y me di cuenta de que no, de que había aprendido muy bien la tarea de la consultoría, pero que realmente había muchos huecos internamente, ¿no? Que me llevaron a justamente buscar, y lo que tú decías en el texto, ¿no? Ser una buscadora, y ahí me encontré que lo que estaba buscando inclusive era todo lo que yo no era, ¿no? O sea, empecé como en una búsqueda de entenderme, de comprender, me vinieron como estas preguntas existenciales, ¿no? De qué hago acá, para qué hago lo que hago, por qué me comporto de la manera en que me comporto, por qué, ¿no? De alguna forma caí en cierto sufrimiento, o pasaron cosas en mi vida que desestabilizaron y me llegaron a tocar muy profundo al hacerme estas preguntas, ¿no? Y ahí es que empecé esa búsqueda de lo que no soy, que hoy bien dijiste en el texto y me encantó esto, ¿no? Nos volvemos buscadores de la verdad, o de querer encontrar respuestas, y lo que nos encontramos es muchas veces es toda esta gama de posibilidades de lo que realmente no somos. Qué bonito, gracias por compartirlo. Y José Luis, ¿cuándo entraste tú a este camino de las artes chamánicas y todo este cúmulo, digamos, de actividades que tú facilitas para el autoconocimiento personal? Sí, mira, yo sentía mucha inclinación hacia el contacto natural desde que tengo memoria, pero bueno, no pasaba de hacer como salidas a la montaña, escaladas, cuestiones de ese tipo. Cuando me encontré, aquí me voy a cambiar yo un poquito el nombre, voy a adoptar un término que escuché de un facilitador, que él dijo que no era buscador, sino encontrador, ¿no? Entonces me convertí en encontrador, me encontré primero a Claudia, y claro, yo estaba en un periodo así difícil, ¿no? Había tenido muchas pérdidas un par de años atrás, así pérdidas bastante fuertes, y aunque realmente iba bien, sí no me sentía como empático con muchas cosas. Entonces, primero obviamente encontré a Claudia, y después con su influencia pude entrar a la escuela de Daniel Taropio, y ahí empezar a descubrir como esa parte básica, esencial, el núcleo primordial del ser humano. Y con el paso del tiempo, en realidad una cosa me llevó a encontrar otra, encontrar y encontrar, y me di cuenta que ese núcleo básico primordial del ser humano, donde reside como la esencia más pura y básica que nos conecta con todo, ya había algunas prácticas desde hace 60,000, 70,000 años atrás, 100,000 años atrás, que se fueron perfeccionando, que ahora comúnmente se le llama chamanismo, ¿no? Y que es una búsqueda de nuestra esencia también básica, pero a través de la misma naturaleza original, de las prácticas más ancestrales, del contacto justo con los volcanes, la tierra, el fuego, lo más original que tenemos, ¿no? Desde antes de un pensamiento, desde antes de lo cognitivo, desde antes del lenguaje, estábamos ya conectados con la naturaleza. Sí, éramos seres, ahí había una simbiosis con ella, y claro, poco a poco nos fue separando un poquito el lenguaje, ¿no? Que casualmente ahora nos une mucho también el lenguaje, pero esa naturaleza original la podemos encontrar igual allá afuera, de muchas maneras, y bajarla a través del lenguaje. Entonces, eso fue como el camino, fui encontrando ese caminito, me vi súper identificado con las artes chamánicas en ese sentido, de poder encontrar una esencia original a través de prácticas ancestrales. Qué bonito. Y eso es lo que ustedes ofrecen hoy día en un recinto que es maravilloso, en este pueblo del cual no puedo nombrarlo bien, y es un centro maravilloso que ofrece una serie de estas actividades, digamos, y donde la gente va a buscar experiencias que le ayuden al autoconocimiento. Ese recinto se llama Casa Luna. Bueno, entonces tenemos a un encontrador y un buscador,
tal como los dos volcanes que era un hombre y una mujer. Eso parece que le entendí, los volcanes, ¿no? Así es. También un hombre. Sí. Y entonces ustedes se encontraron y ahora ya son uno y uno, ya son dos. Y entonces la invitación es que nos cuenten desde esos dos algo de esta visión transpersonal y de la experiencia de transformación humana. Los dejo entonces para que puedan partir. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, voy a empezar compartiéndoles una pequeña presentación y Claudia también va a colaborar con ella. Solamente doy inicio, entonces me propongo compartir una pantalla. Creo que ahí estamos. Sí, sí. Y listo. Pues claro que una de las herramientas más potentes que hemos visto en esta postmodernidad es la utilización del coaching para poder afrontar los desafíos de vida, ¿no? Personales, emotivos, laborales, ¿sí? Sobre todo con mi relación con el otro, con lo que está allá afuera de mí. Y obviamente la visión transpersonal, que es decir, una visión que va más allá de lo que yo soy, mucho más allá de mi pequeño ego, ¿sí? Sin disminuirlo, simplemente es más abarcativo como parte de algo, que yo pertenezco a algo mucho más grande, ¿sí? Y claro, son experiencias que nos transforman interiormente. El coaching va de la mano con este tipo de experiencias, ¿no? Lo cognitivo, lo lingüístico, el poder aterrizar las experiencias como tales, ¿no? Pero bueno, voy más adelantito. Ya nos hicieron una muy buena presentación que agradezco, de Claudia Sabiñón como consultora, facilitadora de danza primal, respiración holotrópica también, y es cofundadora de Casa Luna junto conmigo, y bueno, yo me especializo un poco más en las artes chamánicas, el temazcal, que es una tradición ancestral mesoamericana, tiene muchos siglos. Estudié coaching primordial y estoy en la formación de respiración holotrópica. Bueno, voy a empezar con algo un poquito técnico, pero es rapidísimo, y seguramente quien estuvo con Daniel Taropio lo vio desde una manera un poco más amplia. Pero básicamente nosotros tenemos 4 corrientes en la psicología, empezando por el conductismo, el humanismo y el psicoanálisis. Y a partir de los años 60, principios, finales de los años 60, se dio una nueva, crecieron y se esparcieron muchas ideas nuevas que venían justo a ser contracultura con todo el sistema o los sistemas imperantes en ese momento. Es una explosión de nuevas ideas, nuevas formas de retomar la vida, aparición también de los psicodélicos, de su uso y también de su abuso, ¿sí? Eso dio pie a una prohibición tremenda, y justo hablo de esta contracultura como uno de los procesos del siglo XX que todavía nos permean, ¿no? Todavía tenemos resonancia con aquello. Uno es el uso actual de psicodélicos para terapia, la exploración, y la otra sería la prohibición justo de sustancias, ¿no? Y esto con ideologías nuevas de poder unirnos a todos, con todo, y que todos somos uno, y que también todo puede ser visto desde una manera más amorosa y menos impuesta, ¿sí? Bueno, dentro de estas corrientes psicológicas hay, claro, de la psicología transpersonal como tal, que sería la cuarta corriente que se une a estas 3 anteriores. Tenemos a Abraham Maslow, Stanislav Grof y Viktor Frankl como solo algunos de las personas que pusieron su grano de arena o su ladrillo también grande para poder nombrar a la psicología transpersonal como una cuarta fuerza. Y claro, no podemos olvidar los precursores como Roberto Asayoli, Sigmund Freud y Carl Gustav
Jung como precursores y también buscadores, indagadores y encontradores de lo que sería el mundo inconsciente. Y transpersonal quiere decir, como les comentaba, un poco más allá de lo personal, mucho más allá de mis creencias, mucho más allá. El ser humano está unido y comprometido, porque aquí estoy hablando de psicología transpersonal, pero actualmente, actualmente lo podemos utilizar los que no somos psicólogos también, ¿sí? Y aquí le llamamos una visión transpersonal. Le, Claudia, creo que si nada más tantito tu audio, es que se oye, Sí, 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 está rebotándose. está rebotando nada más, Claudia, si pones tantito Ahora mute, sí. eso. Y bueno, entonces, lo transpersonal también tiene una visión, es decir, no solamente abarca la parte psicológica del ser humano, sino que abarca también los cuerpos emocionales, claro que la mente, ¿sí? No voy a nombrar mucho la palabra espíritu, voy a llamarlo lo trascendente, lo que vuelvo a repetir, va más allá de nosotros, ¿no? Tiene que ver con el lenguaje que tenemos con la naturaleza, cómo la percibimos, cómo percibimos todo lo que es la humanidad como especie, ¿sí? Que va más allá de una unidad que soy yo, sino como un todo. Tiene que ver mucho con las antiguas tradiciones ancestrales de poder buscar dentro de uno mismo la divinidad. Y hablamos del budismo tibetano, el cristianismo primitivo, hinduismo, el chamanismo, como les comenté, como el chamanismo como origen de todo, ajá, el sufismo, la kabbalah, el yoga. No estoy hablando de corrientes religiosas, aquí vamos, el antecedente sería todas estas prácticas ancestrales y que muchas de ellas continúan ahora vigentes, que nos llevan a profundizar en uno mismo. Y uno mismo también tiene mucho que ver con la parte cognitiva, con la parte emotiva, con la sabiduría interna, con la psicología. Entonces es un conglomerado que tiene que ver tanto con nuestras etapas de nacimiento, como con nuestra biografía, como la parte trascendente, lo que está mucho más allá de nosotros. Y claro, aplicado también al coaching primordial, estamos hablando de utilizar las mejores herramientas o más destacables de la psicología, ¿no? Estamos hablando un poquito de la Gestalt, de la PNL, sacar como lo mejor de estas e integrarlas en un modelo que puede ayudarnos a los demás sin descuidar la parte trascendente. Bueno, espero no haber sido muy rebuscado, por ahí ahorita vamos a contestar cualquier No, pregunta. está muy bien, muy bien. ¿Y para qué? ¿Para qué buscar? ¿Para qué encontrar? ¿Para qué ver más allá en lo trascendente, lo espiritual y lo cognitivo? ¿Para qué? Porque el mundo del ser humano está imbuido todos en cierto grado de sufrimiento, ¿sí? Sufrimiento manifestado en enfermedades, sufrimiento manifestado en guerras, uno contra el otro, sufrimiento manifestado en la incapacidad de poder relacionarnos con el otro, ya sea un ser humano, ya sea un animal, ya sea el entorno natural. Todas estas relaciones tienen que ver tienen un sufrimiento imbuido que nosotros buscamos a través de estas experiencias, poder aliviarlo, poder encontrar el origen. Y solamente yendo hacia nosotros es como podemos encontrar una salida, encontrar una esperanza de poder vivir mejor, comunicarnos mejor con las personas, es decir, simplemente vivir de manera plena y desplegar todo nuestro potencial. ¿Sí? Esto justamente nos lleva a lo que comento, ¿no? El poder ampliar nuestras capacidades, desplegar lo que tenemos dormido por ahí, que no conocemos, ¿sí? Desplegar esas capacidades ocultas o las que ya tenemos potentes, fuertes, consolidarlas.
claro, despertar nuestra creatividad, nuestra intuición, nuestra capacidad de relacionarnos con el otro, con la otra, para gozar la vida, disfrutar tanto de una conversación como una puesta de sol o comer un helado, para que también podamos colaborar con equipos de trabajo de manera eficiente, ¿sí? Dando pie a una comunicación abierta, efectiva. Y claro, repito, alcanzar como nuestro potencial interior. Y claro, aquí nosotros utilizamos básicamente el modelo de la Escuela de Psicología Transpersonal Integral de Daniel Taropio, que se llama interacciones primordiales. Y aquí vemos las dimensiones cognitivo-lingüísticas a través del coaching primordial, también la dimensión del cuerpo, que lo manejamos con la danza primal y la respiración holotrópica, y también la parte trascendente, que nos ayudan mucho las prácticas meditativas, como el yoga, la meditación en sí, el qigong, artes marciales, todas aquellas prácticas perennes, ¿sí? Nosotros ya incluimos ahí también algunas prácticas que consideramos embonan muy bien o se integran bastante bien a este modelo, ¿sí? Que sería algunas prácticas de artes chamánicas. ¿Tú, Claudia, quieres comentar algo? Sí, bueno, básicamente señalar que nos inclinamos a trabajar con este modelo porque justamente encontramos, o en el caso personal y creo que para José Luis también, encontramos que este modelo tiene... ¿Quedaste sin micrófono? José. José Luis, ¿me escuchas? José Luis, ¿me escuchas? ¿Puedes mutear tu micrófono? José No Luis. sé si se habrá salido. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Listo, ya. regresamos. Oh, bien. Perdón. Sí, decía que si bien este modelo de interacciones primordiales tuvo a bien juntar todas estas técnicas y estos métodos bajo un mismo marco teórico. Y nos estacionamos un poco aquí, nos gusta mucho trabajar con este modelo que ya, como Sergio lo comentó, Daniel Taropio estuvo también en estos espacios explicando a más profundidad. Nosotros lo retomamos para poder llevar a cabo nuestra labor, nuestra tarea de coaching. Y a mí en lo personal me gusta por la integralidad que ofrece. Tocamos todas las dimensiones del cuerpo humano y se vuelven herramientas o modelos de aplicación a nuestra vida cotidiana que involucran al ser humano desde todos sus ámbitos, ¿no? Incluyendo la parte espiritual, que es por lo que nos aporta la psicología transpersonal y la visión transpersonal, que nos hace ver más allá de lo que ocupamos, ¿no? O de lo que nos ocupamos. Nos abre un poco más esa posibilidad. Y de aquí entonces nos vamos. Podemos pasar a la siguiente lámina. Eso. Y aquí es donde nace, ¿no? Nuestro interés. Aquí está una foto de la casa donde estuvo Sergio, donde estuvo Tania, por ahí donde han estado algunos otros que vi ahí conectados. Casa Luna, les presentamos un pedacito de este lugar, en donde primero estuvimos habilitando los espacios para poder dejar que otros instructores o gente que se dedica a la facilitación, a los cursos, pudieran también llegar y llevar sus herramientas. Y con el tiempo se ha ido reduciendo ese tipo de personas que llegan a la casa, y nos hemos también nosotros incorporado un poco más a la propuesta de Casa Luna y
hemos ido cerrando la brecha y dedicándonos más a las prácticas que ofrecen algunas teorías y algunos modelos con esta visión y esta psicología transpersonal. Entonces, esta es una propuesta que nosotros estamos llevando a cabo a través de las herramientas que les vamos a presentar un poquito más adelante, pero pues básicamente nos hemos enfocado, nos hemos estacionado aquí porque creemos que es lo más profundo y lo que nosotros mismos hemos encontrado que nos ha ayudado a sostener cambios, ¿sí? Las prácticas, las técnicas, las herramientas que ocupamos nos han llevado o nos han de alguna forma inducido a hacer estos cambios, pero que también estos cambios se han podido sostener en el tiempo a través del trabajo personal que cada uno de nosotros hemos hecho y que ahora también compartimos con otros. Quiero hacer tantito un paréntesis, que quien no sepa lo que es un temazcal, bueno, es en una lengua que es náhuatl y quiere decir casa de vapor. Y esta construcción chiquita que ven ahí con la cúpula blanca, ese es un temazcal, para quien no lo sepa. Y es una representación de la pancita de la madre tierra, de la Pachamama, y su ombligo. Bueno, seguimos. Después nos explicas con más detalle el temazcal. Sí, vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Nosotros, bueno, dentro de la gama de opciones de trabajo personal que tenemos está la danza primal, que para quien no ha escuchado antes, pues es una práctica corporal energética, es una meditación en movimiento y el alcance que tiene este método de trabajo es introspección, es ir hacia el cuerpo y que a través del cuerpo se puedan desplegar justo lo que veíamos hace un rato, ¿no? ¿Cuáles son estas capacidades básicas que por alguna razón, sobre todo biográficas, se han detenido, se han olvidado o ni siquiera sabemos que las tenemos o por algunas razones se han bloqueado? Entonces vamos al cuerpo porque concebimos desde esta visión transpersonal que el cuerpo es el contenedor más amplio que tenemos de información. Ahí está tu información biográfica, en el cuerpo están tus heridas, tus dolores, ¿no? Tanto físicos como tus dolores del alma. Y desde el cuerpo podemos acceder a todo ese conocimiento y esa sabiduría interior que tenemos y que, como decía, por algunas circunstancias no hemos desplegado del todo. Entonces la danza primal nos lleva a eso. Podemos a través de ella hacer expresión, podemos también, esta introspección nos va llevando a recobrar todas esas memorias que de alguna forma nos van liberando y nos van dejando o quitando corazas como si fuéramos una cebollita, nos vamos despejando de justamente ideas o creencias o paradigmas de lo que creemos que somos, pero que realmente no somos, que lo hemos adoptado para adaptarnos al mundo, a la vida, a nuestra sociedad, a nuestra cultura, pero que realmente no es eso, no es lo esencial de lo que realmente somos. Entonces la danza es un vehículo, una herramienta, un método que nos ayuda a ser profundamente, ¿no? Ir a estas capas que contiene nuestro cuerpo, ir tocando esas partes sensibles en donde si no hemos resuelto algo de nuestra biografía, de nuestros primeros años de infancia, pues seguramente lo estamos replicando constantemente, ¿no? Hasta que no vayamos y arreglemos y entonces el río vuelve a fluir otra vez, vuelve a tomar su cauce. La respiración holotrópica, pues también es una herramienta muy potente que nos ayuda también a hacer esta introspección con la posibilidad de entrar a estados expandidos de conciencia de forma natural.
y es una terapia también que se utiliza para aquellas personas que estén comprometidas con su proceso de desarrollo humano, con su búsqueda interior. Pues esta es una excelente herramienta, ¿no? Que nos lleva pues realmente a estar en estados expandidos y de ahí ver la realidad tal y como es. Es una técnica muy liberadora, es una técnica que sin duda tiene una conexión también con la parte espiritual del ser humano, que es muy potente sobre todo, ¿no? En la eliminación de bloqueos, ya que lo que hace al acceder al estado expandido es como bajar toda la defensa que tenemos, todas las resistencias que nuestro ego tiene para mirarse dentro, y entonces baja y sube este nivel del inconsciente que ya está listo para ser procesado. Y en la medida en que procesemos temas no resueltos, heridas, ¿no? Heridas sobre todo psíquicas, pues en la medida en la que vamos resolviendo nos vamos quedando más livianos, más ligeros, nos vamos poniendo en otro lugar en el mundo, haciendo más por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestra comunidad, y nos va dando como esa visión, ¿no? De cómo podemos, viéndonos nosotros, curándonos, sanándonos nosotros, podemos también ver un mundo distinto, ¿no? Estamos plantando una semillita para que todo el colectivo también sea parte de eso, ¿no? Lo estamos viendo ahora con esta situación de la pandemia, como la acción de una sola persona en cualquier parte del mundo nos puede afectar a todos, ¿no? De manera colectiva. Hasta aquí también, si tienen alguna pregunta, que nos puedan ir escribiendo ahí por el chat, con todo gusto. En un momentito más las vamos a responder. Y ahí le paso la voz a José Luis, que nos cuente un poco más del chat. Bueno, aquí una de las experiencias que llevamos a cabo es el chamanismo transcultural, es decir, hay varios tipos de chamanismo o de familias, de prácticas que tienen que ver con el chamanismo. Obviamente hablar de eso sería como una, por ahí una explicación de 2, 3 horas, pero bueno, son prácticas que nos unen, que nos guían con la madre tierra. Hay formas de hacerlo a la manera andina, a la manera norteamericana, a la manera mesoamericana o mexica, mexicana sobre todo, ¿sí? O hay tradiciones también ancestrales nórdicas, pero estas son un poco más complejas. Básicamente se trata de las americanas como base de todo. Y el chamanismo transcultural tiene que ver con los lugares en donde todas estas prácticas confluyen, ¿sí? Es decir, como ejemplo, tanto la rueda medicinal Lakota, ajá, o la rueda medicinal indo-norteamericana tiene 4 direcciones, ¿sí? También aquí en México tenemos los 4 rumbos, es una rueda con 4 rumbos. Y en el sur, en las tradiciones andinas, tienen la chacana, que también tiene 4 rumbos y tiene que ver con los 3 niveles de conciencia que tiene el universo. Es ahí donde confluyen en esa rueda medicinal todas, ¿no? Y hay prácticas comunes que se retoman para poder conectarnos con los elementos, sobre todo, teniendo como tótems, yo le llamo tótem, a esa ancla que nos ayuda a volar hacia los espacios también transpersonales, ¿sí? O del inconsciente colectivo a través de la práctica chamánica, o sea, de los estados chamánicos de conciencia. Generalmente el chamán o el practicante chamánico trabaja en un estado chamánico de conciencia. ¿Cuál es este? Algo muy similar a lo que se llega con la danza primal, algo muy similar a lo que se llega con la respiración holotrópica. Esto es utilizando ya sea el toque de tambor, ¿sí? Algunos chamanes utilizan sustancias enteógenas, plantas, o también algunas cuestiones que tienen que ver con quedar aislado dentro de un espacio natural, sin comida o sin agua, como se le llama la búsqueda de visión.
4 días sin tomar agua, sin comer, aislado en la naturaleza. Eso nos da un estado de conciencia chamánico. Hay muchas formas de llegar a ello, incluso el temazcal, que voy a pasar a hablar un poquito de eso, que nuestra orientación es terapéutica. Por supuesto que es una práctica ancestral en Mesoamérica que tiene más de 1000 años en Mesoamérica, y en el mundo tiene 12.000, 13.000 años, que se han encontrado casas de vapor en África o en Siberia, donde se origina el chamanismo más antiguo. Bueno, también quiero decir que incluimos chamanismo oriental, ¿no? Japonés y coreano, pero bueno, es mucho más aislado. Y el temazcal terapéutico también es un espacio donde confluyen todos dentro de esa construcción que pueden ver ahí. Confluye un grupo de personas y a través del canto sostenido, de la respiración, de diversas prácticas, la persona puede entrar en un estado donde puede despojarse de cuestiones traumáticas, de cuestiones que le aquejen, el poder liberarse de cierto tipo de configuraciones o de conductas que ha tenido en su vida, o por lo menos darse cuenta, ¿sí? Es una casa de vapor donde se meten piedras volcánicas muy calientes, se les arroja agua con hierbas, y obviamente el calor ahí puede llegar a ser muy, muy desafiante, ¿no? Muy fuerte. Pero es un método ancestral que nos gusta muchísimo. Ahora, como base de esto, yo puedo agradecer muchísimo a mi formación en coaching, porque obviamente dentro de estas prácticas muy fácilmente podemos involucrarnos con la otra persona durante su proceso. Muy fácilmente podemos intervenir o querer que llegue a determinado lugar. Y el coaching, en su esencia, permite que la persona pueda ir descubriendo poco a poco por sí misma lo que realmente necesita. Y el coaching aplicado en estas técnicas, es decir, las bases del coaching, nos impiden meternos en el proceso de la gente o querer dirigirlo. En estos ámbitos es muy común personas que dirigen al otro. Y obviamente la formación en coaching nos llama a no intervenir directamente en el proceso de aquellas personas, de aquellos consultantes, todos aquellos que llegan en busca de una respuesta, y a que nosotros no seamos protagonistas, ¿sí? Solamente vamos a ofrecer las herramientas y el protagonista es el consultante, la consultante. Bueno, aquí le paso el micrófono a Claudia. Sí, justo eso, ¿no? Esa distinción es importante en lo que hacemos porque lo que ofrecemos nosotros es la experiencia. La experiencia que facilitamos es para que la persona pueda descubrir realmente cuáles son esas áreas de dolor o esas áreas a las que no se le ha puesto atención, o esos puntos ciegos, ¿no? Que muchas veces tenemos, hacemos, pensamos, creemos, pero no nos damos cuenta de por qué lo hacemos, de para qué lo hacemos, ¿no? ¿Para qué pensamos como pensamos? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué nos comportamos? ¿Por qué hacemos esta repetición, ¿no? De hábitos, y a veces que son pues muy dañinos y nos traen sufrimiento? Entonces la diferencia, como decía José Luis, es muy importante. Hay técnicas que su función es dirigir a la persona para que alcance o llegue a cierto objetivo. En nuestro caso, utilizamos estos métodos y estas herramientas de lo transpersonal para que la persona pueda descubrirse a sí mismo, para que somos un poco como la producción, para que pueda facilitarse ese espacio, el contorno que la persona necesita para entrar en ese estado de autoconocimiento y sea ella misma la que encuentre sus propias respuestas o sus propias conclusiones. Y nosotros solo hacemos esta función que también tiene el coaching, que es de acompañar, ¿no? Acompañar y a veces hacer preguntas, que son las preguntas que finalmente abren esas posibilidades,
que nos dan visiones distintas o que nos hacen de verdad cuestionarnos algo que a lo mejor no habíamos contemplado dentro de nuestra mirada, ¿no? Dentro del paradigma que vivimos. Entonces, básicamente, el coaching nos ha dado esa posibilidad, ¿no? De podernos parar al lado del consultante o del amigo, del compañero, de la persona que entre a cualquier proceso de estos y guiarlo, ¿no? O darle algunas pistas simplemente de por dónde podría estar su proceso. Algo más sobre el coaching primordial. No sé si tú tengas algo más que decir, José Luis, acerca de... O si hay alguna pregunta hasta aquí que también podamos atender. Sí, yo que básicamente, repito, estoy muy conforme con la formación de coaching. Estoy conforme en el sentido de eso, que acompañamos a las personas en sus procesos, sea lo que sea que hagamos, estamos a su lado, estamos con ellos, no somos protagonistas, aunque así lo parezca, pero no lo somos, y lo entendemos muy bien. Acompañamos el proceso de autoconocimiento. Y también quiero agregar un poquito que obviamente todos los seres humanos pues trabajamos con configuraciones, conductas y creencias, pero no todas son dañinas. Hay algunas que están por ahí por descubrirse, porque la persona las vaya descubriendo y alentamos a que por sí mismo se vaya dando cuenta de esa potencialidad, ¿no? Yo creo que una pequeña parte de nuestras conductas, sobre todo las que son conductas arraigadas de otras épocas, es decir, una persona de 50, 60 años que hace rabietas como adolescente, que es una conducta que ya se quedó por ahí pegada, ajá, y que no la ha solucionado, no ha visto el por qué sigue haciendo lo mismo, ese tipo de conductas también, bueno, hay que ponerles el foco, ¿verdad? Pero no todas, no todo es malo, estamos nosotros como, bueno, creo que pensamos parecido en el sentido de de que hay varias corrientes o varias escuelas, no voy a decir escuelas, más bien hay varias corrientes que nos dicen que hay que estar cambiando, que hay que estarnos modificando, reinventando, y pareciera entonces que tenemos algo malo dentro de nosotros, ¿no? Que no está correcto, que no está bien. Eso es como el origen de la culpa y la vergüenza, ¿no? En realidad somos una serie de procesos, somos un gran proyecto cósmico que viene a experimentar la vida, ¿no? Y tenemos ahí una gotita de conciencia que nos está ayudando a poder explorarnos, nos lleva a donde tenemos que estar, ¿sí? Y encontramos a las personas que nos pueden ayudar, que nos desafían o que nos ayudan, ¿sí? Pero todo eso es una experiencia, un aprendizaje, ¿no? Somos un proyecto y como tal aceptarnos con nuestras luces y nuestras sombras, ¿no? No le quiero llamar errores porque así aprendemos todos, ¿sí? Hasta las plantitas aprenden a crecer de determinada manera para aprovechar la luz del sol y si se van como para otro lado, no se equivocaron, simplemente están experimentando. Así los humanos. Y bueno, eso es lo que yo quería agregar un poquito. Algo más tú que quieras. Estas son algunas muestras, ¿no? De las personas que hemos tenido la dicha de recibir y todas son una gran experiencia para mí en lo personal, un gran aprendizaje. De verdad, es una excelente posición el estar facilitando procesos porque esto facilita mi propio proceso, ¿sí? A veces habemos personas, me considero una de esas que llevamos tanto dolor dentro que necesitamos como la compañía de tanta gente para poder sanarnos, ¿no? Y poder ayudar desde ahí, ¿no? Y explorarnos también. Eh, pues esto es ahorita lo que tendría que decir. ¿Tú, Claudia? Sí, pues sí, solo saber si hay alguna inquietud, alguna pregunta acerca de lo que hemos compartido hasta ahora, pues Y que puedes sacar la presentación para que nos aparezcamos todos en pantalla y podemos iniciar nuestra conversación. Claudia y José Luis, muchas gracias. Ha sido muy claro. Y yo me voy a permitir, digamos,
no solamente hacer algunas preguntas, sino que le voy a pedir a Domingo Tromo, que es un alumno, le voy a pedir también más adelante, no sé por ahí dónde se me fue Claudio, pero quiero partir o Silvio también, que también es estudiante, quiero partir para contextualizar lo que a mí me pasa. Evidentemente, cada uno de nosotros es un observador distinto, de acuerdo, no voy a decir nada nuevo, pero donde nació, donde se crió. Y cuando yo conocí todo este mundo, obviamente se me amplió la mirada, o sea, porque cuando tú decías por ahí acerca de la realidad, bueno, ¿de qué realidad estamos hablando? Cuando yo tenía una realidad y me encontré con esta otra realidad. Entonces quiero primero escucharle a Domingo Tromo, si puedes abrir tu micrófono, Domingo. Quiero escuchar, Domingo Tromo, si puedes abrir el micrófono, Fernanda. Ahí está, Ahí ahí sí. está. ¿Cómo te suena esto? Una reflexión, por favor, después de lo que ha dicho Claudia y José Luis. Ya, mira, primero les pido disculpas porque he estado parcialmente escuchando. Como te he contado, Sergio, estoy en una vorágine de trabajo que no para. Entonces, estaba justamente viendo unos temas de unos procesos que tenemos que realizar mañana. Lo que lograste escuchar, ¿qué te pareció? ¿Cómo te llega? No, bueno, estas cosas que escucho, y en particular esto que mencionaba el joven ahí respecto a esta Casa Luna en México, yo tuve el gusto también de tener algunas prácticas chamánicas cuando viví en Perú. Yo viví 10 años en Perú y me tocó, fui a la selva y tuve algunas experiencias al respecto. Probé la famosa ayahuasca que tanto se habla. Y me hace mucho sentido este tema de la búsqueda de uno, que es un tema en realidad que viene de los antiguos griegos. Es algo que está escrito en una isla griega ya, pero hace miles de años, que dice, conócete a ti mismo, que es algo se siente tan easy, tan light, pero nos conocemos. Entonces, en esta búsqueda del uno y la búsqueda del yo, creo que este tipo de prácticas, como la alcancé a ver, eh, claramente ayudan en el proceso de saber quién soy y para dónde voy y qué quiero. Así que en lo principal les pido disculpas por haber estado ratos mirando otros temas que tengo que resolver para unos trabajos de mañana en la mañana. Bueno, yo quisiera, Claudio, que como ya está a punto de dar tu examen de grado ya, que como coach te aliento, digamos, a que sigas en esta búsqueda, en este autoconocimiento, que es la clave para poder, como decía José Luis y Claudia, estar al servicio del otro. Gracias por tu comentario. Claudio Cancino está en la Florida queda en Concepción, hacia el sur, ustedes no alcanzaron a conocer hacia el sur. Y él también es estudiante de nuestro magíster y ¿puedes desmutearte, Claudio? Saca tu micrófono, y entonces lo que quiero escuchar es tu comentario. ¿Qué escuchaste de todo de lo que dijo Claudia y José Luis? ¿Cómo te llega? Bueno, a mí me parece notable que exista, ¿no es cierto?, la posibilidad para distintas personas con distintos intereses, incluso de distintos lugares tal vez, donde ellos puedan ofrecer la posibilidad de reencontrarse con otros, pero por sobre todo consigo mismo, que es una cuestión tan difícil de pronto. Yo lo agradezco y lo felicito por esa posibilidad que nos ofrecen a todos. Cuando nosotros tratamos de descubrirnos, de alcanzar nuestro propio conocimiento de sí mismo, evidentemente es una tarea súper compleja porque de pronto no tenemos un punto de partida. Y algo tiene que haber, ¿no es cierto?, que haga un clic, que nos haga reflexionar, para finalmente llegar a comprender la necesidad de
¿por qué tenemos que conocernos a nosotros mismos y dentro de ese conocernos a nosotros mismos, el dominarnos a nosotros mismos? Que es una cuestión que de pronto a lo mejor no se ve a simple vista. Eso supongo que me da la sensación de que es fundamental para poder alcanzar relacionamientos mucho mejores y aportar desde esa convivencia a la sociedad hoy día que está tan trastocada, tan loca, tan egoístamente vivida, ¿ya? Entonces, me parece fundamental que existan estas posibilidades, ¿no es cierto?, estos conocimientos que están al alcance de las personas, al alcance de todos, y a través del coaching nosotros como coach o como coachee también, ¿no es cierto?, tengamos la posibilidad de llegar a un entendimiento y por esa vía a un crecimiento personal. Entonces, en concreto, ¿qué quieres ir a hacer a México? ¿Colación holotrópica? ¿Danza primal? ¿Alguna experiencia chamánica? ¿Qué te llama la atención? Mira, a mí me encantaría una experiencia chamánica, de todas maneras. Creo que ahí estoy al debe, me falta esa experiencia todavía. Bueno, muchas gracias, Claudio. Hay una pregunta, le voy a dar la palabra a Virginia Farfán por ahí, pero hay una pregunta, dice, que pregunta Ignacia, ¿algún texto de referencia que ambos encontraron importante para este camino de transformación? Claudia, José, tienen su micrófono cerrado, tienen que abrirlo. Manténganlo abierto nomás ahora. Sí, sí, bueno, para ligarlo al contexto que nosotros dimos, bueno, está el libro de Daniel Taropio justamente, que se llama El vínculo primordial, seguramente ahí en Chile se puede conseguir. Y bueno, hay muchos videos también hoy día en YouTube y esto que también se pueden uno introducir muy fácil, ¿no? En lo que es la psicología transpersonal, la visión transpersonal. Bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el cómo aborda toda esta mirada también Virginia Bagwell, que es una argentina, ¿no?, que es muy dedicada en el tema transpersonal y tiene mucho contenido acerca del tema, ¿no? Desde muchas miradas también. El enneagrama y cosas que tienen también que ver, terapias que también tienen que ver con esta mirada. Por ahí Bueno, pueden ir un poco. ok, muchas gracias. Virginia, entonces te dejo aquí, qué lindo lo que escribiste. ¿Se lo puedes leer, por favor? Ay, no sé, a ver. Dice, me encantó la frase que Sí, menciona el sí. diseño de experiencia transformadora. Me hace mucho sentido. ¿Qué te hizo hacer Eh, tanto sentido? Es que, bueno, yo llevo tantos años trabajando y haciendo talleres y siempre que la gente pide algo, trato de que las experiencias sean acotadas a lo que la gente necesita. E incluso dentro de una misma, pues yo trabajo con grupos y muchas veces incluso dentro del mismo grupo tú encuentras que cada persona vive una experiencia diferente, porque obviamente tiene que ver con sus propias vivencias también. O sea, y eso lo encuentro que es efectivo, o sea, nunca de más, porque yo estudié con Patricio Varas. ¿Cierto? Y Patricio Varas, bueno, nos enseñó primero que había que hablar desde la compasión, desde la humildad, y de esta manera nosotros podíamos construir con el otro. Y eso me hizo también aprender a que siempre hay que estar dispuesto a ir cambiando y que las experiencias se van construyendo en conjunto. Nunca, aunque uno tenga como el patrón de todo hecho, el resultado va a ser el mismo. Cada vez es diferente y eso lo va enriqueciendo a uno. ¿Alguna pregunta respecto a lo que explicaron o a lo que vieron? ¿Qué sabes del temazcal, de la respiración Bueno, holotrópica? con Patricio Varas nosotros hacíamos temazcales también. Ahí, y yo tuve experiencias como muy bonitas en el sentido de que, por ejemplo, trabajamos con nuestros antepasados, llamamos a las mujeres de nuestros antepasados. También he estado en Raíces de la Tierra, en temazcales gigantes con más de 200 personas, en que también se genera una energía muy bonita. Yo invito a la gente a que no se priven de estas experiencias porque
No he tomado ayahuasca, pero me he puesto veneno de rana en las piernas, he hecho todas las otras cosas que se pueden hacer, digamos, y siempre salgo como ganando. Siempre creo que ya no es algo que te vayan a contar después y de alguna manera todas las experiencias también le ayudan a uno a liberarse de algo que mencionó Juan Carlos, que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con que cuando yo he vivido mi propio proceso de sanación, de abrir, de reconocer cuáles son mis sombras, puedo estar en condiciones de ayudar a otra persona. Si no conozco mis errores, si no reconozco cuáles fueron las cosas que me dañaron cuando yo era en mi historia personal, no voy a estar en condiciones a lo mejor de poder ayudar a otro. Es más fácil comprender cuando tú has transitado el camino. Ok, muchas gracias, Virginia. Muy amable. Gracias. Claudia, ¿qué esto de cómo para poder entendernos bien, esto de los estados de conciencia que, que son facilitados, voy a ocupar esa palabra, por, José Luis dijo, por sustancias, plantas, para la búsqueda de la visión? ¿De qué se trata eso? No sé si José Luis o Claudia. Sí, igual le aporté un poquito y José Luis desde la parte chamánica, ¿no? También, que de hecho desde ahí viene, desde estos ancestros, curanderos, chamanes que se dedicaban a esta labor de la sanación, que en realidad ellos eran los psicólogos, eran los consejeros, eran los que curaban también y sanaban a la gente, ¿no? Y tenían esta ventaja de poder, decían antes, trasladarse entre mundos. Entonces lo hacían con diferentes métodos, con el tambor, usaban también a lo mejor alguna sustancia mezclada con plantas que les ayudara pues a salir de este estado ordinario de conciencia y poder acceder a otro en donde, como yo lo describiría, es como en donde hay una luz como mucho más abarcativa. Es como si en esta realidad tuviéramos una lamparita de estas que se ponen aquí de cuando vamos a hacer como un poco de scouting y solo donde se nos mueve la cabecita es donde vamos iluminando ese camino, ¿no? Y así es como andamos, vamos como viendo limitadamente. Estar en un estado expandido, lo que hacemos es como entrar a un cuarto oscuro con esa lamparita, pero alguien enciende la luz de todo el cuarto y entonces tenemos una mirada mucho más abarcativa y amplia, ¿no? De lo que podemos comentar, que nos da la teoría de Grof, que es como el psicólogo transpersonal que ha dejado una huella muy importante en los estudios que ha hecho de investigación acerca de los estados expandidos. Él le llama el mapa de la cartografía de la psique, ¿no? Que es como lo más completo que tenemos hasta hoy día acerca de que cuando entramos a estos estados nos podemos encontrar justo, ¿no? Todas esas memorias biográficas perinatales y transpersonales, que es como los diferentes espacios en donde podemos habitar entrando a esos estados, ¿no? Qué bueno. Mientras le hago una pregunta a José Luis, le voy a pedir tenemos ahí entre estos estudiantes un psicólogo. A ver, ¿qué dice este psicólogo Julio Vargas? Si puede después de mutearte y necesito tu comentario. Pero José Luis, yo observé cuando fui a Casa Luna de que tú hacías tiene que ver con esto de lo chamánico. ¿En qué consiste esta ceremonia del tabaco? ¿Qué es eso? Cuéntanos un poco a nosotros que somos chilensis del Sure. ¿De qué se trata eso? Bueno, ¿Qué es eso del tabaco? A ver. sí, obviamente hay como muchos tipos de ceremonia, o más bien muchos tipos de abordaje. El chamanismo es una forma de abordaje, como la psicología actual es una forma de abordaje del misterio que somos, básicamente, ¿no? Es una manera de abordarlo. Y dentro del chamanismo hay como diversas formas de abordar ciertos temas. Uno de ellos es con el contacto con las plantas o comulgar con las plantas, ¿no?
Entonces, hablando específicamente del tabaco, el tabaco es considerado como la planta maestra, o sea, la planta que ha venido, porque hay muchas plantas, ya sean medicinales o plantas que al ingerirlas nos llevan a estados holotrópicos o de conciencia no ordinaria, ¿sí? Pero igual la planta que te ayuda para hacer el tecito, tu té, la manzanilla o así, esa también es una planta, ¿no? Con propiedades sanadoras. Pero el tabaco se considera dentro de la mayoría de las corrientes chamánicas como la planta maestra por excelencia. Que la primera vez que el ser humano la fumó, ajá, entonces ahí empezó a dar información sobre cómo hacer esto, cómo mezclar esto, cuáles hongos eran los buenos, con cuáles te morías, con qué plantas podías cocinar, qué podías comer, cuáles no tocar, y muy por encima del ensayo y del error, ¿sí? O sea, mucho más allá de que ya se murió esta persona porque comió esta planta. No, es como ir indicando justo para minimizar el daño y decían el rito que hay que hacer, lo que hay que seguir al momento de fumar el tabaco, mascar el tabaco. Es como si la información ancestral de la planta se nos fuera directamente al cuerpo y al cerebro. Les voy a poner un ejemplo para quienes hayan tomado la ayahuasca, que es la unión de dos plantas, ¿sí? La chacruna y la ayahuasca como tal. La chacruna tiene un compuesto químico, ajá, que hace que la dimetiltriptamina, más bien, la ayahuasca tiene un compuesto químico que hace que la dimetiltriptamina, el compuesto psicoactivo que tiene la chacruna, ajá, no sea despedazado por el sistema digestivo y que pase directamente al sistema digestivo, y a la sangre y al cerebro. ¿Quién le dijo a los nativos de Sudamérica hace 12.000 años que estas dos plantas se podían mezclar en las cantidades exactas para poder, mediante ese brebaje, hacer un viaje psicoactivo? ¿Quién se los dijo? ¿Quién dijo de variaciones o de combinaciones de plantas que pueden dar esto o pueden dar el otro? Entonces, básicamente se los dijo el tabaco como planta maestra, ¿sí? Ahora, me estoy yendo mucho a la parte mítica, ¿no? Espero, digo, haber sido un poco claro, pero básicamente al tabaco, claro que se le reverencia como planta maestra y en su honor o como parte de ceremonias debe de estar incluido siempre. Pero espérate, pero el tabaco tú me estás diciendo como brebaje, pero también como eso que yo vi que se absorbe por la nariz, ¿cómo eso? Sí, el tabaco puede ser fumado o, por ejemplo, en la selva de Sudamérica, sobre todo, bueno, de Brasil, que es donde se hace el mejor rapé. El rapé es un polvo muy fino hecho de tabaco tostado que puede llevar corteza de otros árboles, algunas plantas y ceniza normal. Y ese se hace un polvo muy fino que se esnifa o se pone en la nariz. Alguien más te lo tiene que poner, es decir, con un pequeño tubito. Ajá, otra persona va, lo sopla y te inserta ese polvo. ¿Y qué pasa ahí? Induce a un estado de expansión, es decir, no tiene un efecto psicoactivo para nada, pero sí tiene un efecto sobre el sistema nervioso de tranquilidad, de calma, de expansión y sobre la mente de apertura, sobre todo apertura corporal, apertura del corazón. Es una apertura que no puedes lograr simplemente diciéndole a alguien, ábrete, tranquilo, cálmate. No, no se logra con eso, sino físicamente, con esa experiencia de inhalar esta sustancia, podemos empezar a tener en el cuerpo de inmediato estas sensaciones como de apertura, de liberación, de poder quitarnos algunas cargas. Claro, es una sensación temporal, pero es bastante, bastante buena, por decirlo de una manera, bastante positiva. Ok, ok. Juan Carlos Díaz, 10. Juan Carlos, por favor, si puede sacar tu micrófono, desmutearlo para el comentario que hiciste, por favor. Ahí sí, te escucho. Ahí sí. Y después vamos con Julio, ¿ya? Vamos, Juan. Un poco lo que escribí, que yo estaba muy inquieto con lo que, con el título, con lo que se podía venir.
y dentro de mi experiencia lo más conocido de este tema está radicado en lo último que escribí en una saga que leí, se llama El clan del oso cavernario, una saga inmensa escrita por Jan Howell, una escritora norteamericana, que sitúa el tema hace 25.000 años. Y hay muchos pasajes donde se habla del chamanismo y de estas drogas que utilizaban solamente los grandes caciques o grandes personas que gobernaban las tribus. Solamente estaba autorizado ello, y se hacía una vez cada 3 años, creo que era el rito, donde se juntaban representantes de diferentes tribus para, bueno, ver cómo arreglar el futuro de lo que se les venía. Y eso me llamó muchísimo la atención y me hizo mucho sentido cuando escuché la exposición de Claudia y José Luis ahora, y me gustó mucho. Entonces dije, esto sin lugar a duda que es un aporte, y creo que, como lo resumo en una sola palabra, en 2 palabras, todo suma. Hoy día hay diferentes corrientes de coaching, y cada uno, no sé, uno no tiene la posibilidad de poder experimentarlas todas, pero sí por el nombre, la persona que necesita el acompañamiento puede orientarse, puede ir experimentando aquellas que más le parecen, y seguramente en alguna de ellas sí va a calzar y le va a ser más fácil abrir ese corazón, como decía José Luis. Quizás hasta sin esa droga, no lo sé, pero va a depender mucho de la actitud que tenga, lo bien que se sienta, lo acompañado que se sienta, y va a poder encontrar ese camino que anda buscando. Así, les recomiendo el clan del oso cavernario. Son 5 tomos, pero realmente imperdibles. Eso es. Muchas gracias. Sí, gracias Juan Carlos, gracias por nada, ese todo nada. suma. Por Sí, ese claro. todo suma. Claro. Sin duda, es una gran opción más, sin duda, Claro. que yo la desconocía y hoy día está ahí presente. Y si yo tengo esa inclinación y ando en busca de algo y eso me acomoda, bueno, ahí voy y tengo la solución a la mano. Me es más fácil abrirme, me es más fácil comunicarme, conectarme con el coach. Así lo veo. Sí, por supuesto. Y para nosotros también es muy, muy importante justo el cuidado de los espacios en donde se dan estas experiencias. Claro que sí. Para que la persona sienta, y como ser interior, ¿no? Que es como esta vocecita interna que nos guía, que puede ser la intuición o que puede ser esto que se vaya sintiendo realmente seguro, si es en un lugar en donde puede realmente como abrirse, como desplegar esto que tú decías, ¿no? Entonces también darse cuenta primero que, bueno, tener esta disposición de ir hacia adentro profundo, voluntariamente, pues es indispensable, pero también el lugar y las personas con las que se lleva a cabo esta experiencia, ¿no? Es importante hacer un chequeo de ver si es el lugar, si son las personas, si genera esta confianza para poder realmente abrirse a un proceso de transformación. Que sean las mejores condiciones posibles. El ambiente es fundamental, sin lugar a dudas. Y el ambiente como un todo, no solo la construcción. Toca. Exacto, como un todo. Quiero que... Perdón. Sí. Julio. Julio es, como les comentaba, uno de nuestros estudiantes. Y vamos, Julio, estamos en confianza. Nadie va... Tú tienes que demutearte. ¿No te puedes demutear? Ahí sí. Me desmutearon, ¿ahí sí? Ahí está. Sí. Bueno, te quiero decir que estamos en confianza. Somos todos amigos. Asasí que dale nomás. ¿Cuáles son las creencias? Una consulta. Escúchame.
Sí, perdón. ¿Cuáles son tus creencias al escuchar todo esto que he escuchado primero? ¿Qué ha pasado? Yo soy, para contextualizarla, porque Sergio me dice eso, yo soy psicólogo, soy formado en psicología conductual cognitiva, o sea, la más dura que podríamos decir de la área científica. Soy muy respetuoso de otras corrientes, porque también soy budista, porque yo he practicado artes marciales durante muchos años. Entonces soy una mezcla media particular. Pero hay algo que a mí me complica bastante desde el punto de la psicología de la salud, que es el uso de estupefacientes, el uso de drogas. Desde la marihuana hacia arriba, por los efectos que yo he visto a largo plazo. Entonces, si bien es súper interesante todo lo que ustedes vieron y que ustedes comentaron, me gustaría comentarles por qué consideran ustedes que es necesario el consumo de ciertas sustancias para alcanzar un estado superior de conciencia, podríamos delimitarlo, porque en el budismo, en mi formación como ninjutsu, que yo me puedo clasificar como un ninja por el que yo practico ninjutsu, que es una arte marcial del Japón, no son necesarias. Y esas religiones o formas de vida acceden a estados superiores desde otra perspectiva. Entonces, a mí me complica bastante el uso de todas las denominadas drogas, o como las quisieran denominar, sobre todo por los efectos secundarios que pueden lograr. Porque he escuchado en mi formación como psicólogo miles de personas que parten diciendo que la marihuana no hace nada, que el alcohol no hace nada, que el cigarro no hace nada, y terminan en unos excesos complejos. Entonces, desde su experiencia, ¿les ha pasado algo así? ¿La gente logra un estado de conciencia que no se vuelvan adictos o algo de ese estilo que para mí es muy complejo? Claro, bueno, quisiera empezar yo, si quiere complementar Claudia. Oye, así como estamos en confianza y solamente como una mera referencia, es solo como una mera referencia, por favor, en confianza. ¿Alguna vez has hecho alguna ceremonia con un psicoactivo? En la universidad sí. Ok. Sí, experimenté con muchas cosas y de ahí después de experimentar y verlo lo estudio, o sea, uno ve lo que estudiaron tipos como Freud, que su teoría, o sea, la cocaína para Freud es cosa de escribir, leer los textos que él habló en su momento. Entonces sí, lo hice en su momento, puntualmente te genera ciertas cosas, pero no lo encuentro que te genera nada a largo plazo, siendo muy puntual mi intervención, muy puntual una vez, no tengo una experiencia al respecto. Ok. Bueno, ¿fue de tipo ceremonial o de tipo lúdico nada más? Ceremonial. Ok, bueno, mira, el uso de psicoactivos obviamente es una cuestión así súper debatida. Sabemos nosotros que en Chile también es una cuestión bastante difícil, es complicada también. De hecho, hace poquito veíamos una nota periodística donde se incautaron 60 gramos de hongos y había todo un movimiento policial para esos malvados que tenían 60 gramos de hongos, ¿no? Fue muy curioso eso, ¿no? Lo que puedo aportar es que en realidad los psicoactivos han sido usados desde el inicio de la humanidad. O sea, desde el inicio era una cuestión totalmente para poder abordar la parte inconsciente, lo que no vemos, justo desde un lugar en el que no llega ni la terapia, que no llega la palabra, no llega la mente, no llegan las artes marciales. Es decir, son lugares a donde tenemos acceso desde una posición que va más allá de nosotros, en las cuales, por mucho que un budista lleve 40 años meditando en los mismos budistas, bueno, sabemos o tenemos indicios de mismos budistas que dicen, wow, en una sesión, ¿sí?, de respiración holotrópica, porque tampoco estamos fomentando el uso de psicoactivos, pero vámonos con la holotrópica, tuve o llegué a un lugar donde me tardé 10 años, ¿sí? Y no es que sean mejores o peores, simplemente desde el inicio de la humanidad estamos utilizando los hombres, todos los seres humanos, el peyote, ¿sí?, los hongos en la antigua Grecia. Los misterios eleusinos eran una tradición que se llevaba cada 3 años, en las cuales utilizaban el cornezuelo de centeno en una bebida. El cornezuelo de centeno es un hongo. Ajá.
y entonces se hacía una bebida, ¿sí? Que ahorita se me acaba de ir el nombre, pero era una bebida sagrada, y en estos El misterios... soma. El El soma. soma. Y Ujú. en estos misterios eleusinos, en estas celebraciones que se hacían en la antigua Grecia, se tomaba este elixir con calidad de sagrado, ¿sí? ¿Y sabes qué es el cornezuelo de centeno? Es de donde se extrae actualmente el LSD. Ajá. Entonces, en la antigua Grecia, en las tradiciones indígenas, también se utilizaba el peyote, los hongos, y hay indicios que al inicio de todas estas ramificaciones del budismo, se utilizaba muchísimo el cannabis en su sentido espiritual. Ya después dejó de utilizarse, ajá, para poder dar paso a la meditación trascendental, al yoga, pero en sus inicios era muy utilizado, te estoy hablando de hace 5.000 años, 3.000 años, el inicio de cannabis en ese sentido espiritual, ¿no? Entonces, todo el tiempo hemos sido acompañados por los psicoactivos como parte de poder. Haz de cuenta que han sido los consejeros de la humanidad, ¿sí? Muchas de las grandes y trascendentes ideas en la humanidad o las religiones han derivado también de esos estados. No necesariamente tienen que ser con la sustancia, se puede llegar de otras formas. La cuestión es llegar a un estado que sea totalmente distinto, ajeno o complementario a lo que nosotros vivimos en nuestra realidad. Porque parados desde la pequeña lente con que vemos el mundo, no podemos encontrar respuesta a los desafíos nuevos que vamos teniendo. Y entonces, como dijo Claudia, entras en una habitación a oscuras con un pequeño lente así chiquitito, y el uso más bien, el llegar a un estado no ordinario de conciencia nos abre el lente y podemos observar hacia dónde seguir con nuestro desafío. Ahora, o sea, uno de los legados que nos deja la restricción de los años 60 es ese, pensar que los psicoactivos son malos y pueden generar dependencia como otras drogas que sí son permitidas, como el alcohol, como el tabaco, ¿sí? Incluso yo podría hablar de otras drogas duras que realmente son permitidas, en el sentido de, supuestamente son prohibidas, pero las encuentras en cada esquina. Entonces, no es legal, pero lo encuentras en cualquier lugar. Y esas sí están permitidas. La medicina que cura o las plantas que curan están sometidas a una restricción, y las que sí van dejando al ser humano como un guiñapo dependiente, esas son las permitidas y se venden en cualquier tienda, ¿no? Hay una contradicción así tremenda en esto. Lo que puedo aportar en cuanto al uso de sustancias es que hay estudios sobre la psilocibina que contiene los hongos totalmente válidos, ya validados, estructurados, donde se ve la calidad de vida que cambia de las personas al utilizarlos, ¿no? O el LSD, o actualmente la Asociación de Estudios de Psicoactivos, que se llama MAPS en Estados Unidos, ya está preparando personas que utilizan el llamado MDMA o éxtasis como terapia en conjunto para las personas que tienen estrés postraumático. O sea, ya en este momento están, a la gente la están adiestrando, ¿sí? Para poder ser utilizado ya en el campo de la medicina. Parece que en unos 2 años, máximo 3 años, van a legalizar el MDMA para su uso terapéutico. Es bien importante que saber también, y disculpen que me esté explayando un poco, pero es bien importante que en este siglo XXI no se trata de ir a hacer como el viajecito, ajá, y luego regresar y ya no me pasó nada. Nosotros estamos muy enfocados en el tema terapéutico, que no solamente tienes que utilizar esas sustancias o no, o sea, puedes usarlas o no, pero estas van de la mano junto con la terapia, la que sea, ¿sí? O del ramo de la psicología que mejor le caiga a la persona, que tenga también acceso a poder tener prácticas meditativas, a que tenga acceso a que pueda hacer coaching o psicoterapia,
Todo eso sumando un todo, porque la mera experiencia como tal nos da mucha información, pero si no la aterrizas, si no la encarnas, si no la vives aquí en esta realidad, no sirve de nada, ¿sí? Eso es lo que en el siglo XXI queremos proponer. No proponemos el uso ni el abuso, pero proponemos que sea parte de una terapia completamente integral, que tenga que ver con la parte trascendente, con la parte espiritual, con la parte mental, con la parte física, ¿no? El cuidado físico también. Y bueno, no me quiero explayar más. Ok, pero espero que haya gracias José contestado un Luis. poquito. Si le pueden habilitar el micrófono a Luz Adriana Betancourt, que está por ahí con una florcita. Mientras tanto, José Luis y Julio, decirte que Claudia y José Luis están entrando en otoño y nosotros estamos entrando en primavera. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? Ahí lo dejo planteado. Sí, Luis Adriana. claro. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Qué rico escucharlos, Claudia, José Luis. Muchísimas gracias por lo que nos Hola, compartieron. hermosa, gracias. Hola. Ya, bueno, me encantó mucho la pregunta o la intervención de mi colega psicólogo. Entonces, por eso me animé como a hablar. Bueno, de profesión soy psicóloga clínica, y yo me dedico a acompañar procesos psicológicos. Y una de las herramientas con las que yo trabajo son todas estas herramientas que aquí nos trajeron José Luis y Claudia. Yo acompaño personas que van a ceremonias y hacen trabajos con plantas medicinales. Yo personalmente, gran parte de mi proceso personal y de mi claridad para poder acompañar seres humanos los he hecho con plantas medicinales. Entonces yo quiero como compartir desde la humildad y desde mi experiencia, que, frente a la pregunta y a la inquietud que hacía el colega anterior. A ver, desde los inicios, teníamos las plantas medicinales para sanarnos. Ellas han estado siempre allí expuestas para que el ser humano se sane y evolucione con todo lo que la Madre Tierra nos proporciona, ¿cierto? A medida que ha evolucionado la vida, nos hemos encontrado que los seres humanos usamos y abusamos, ¿cierto? Entonces, en ese uso y abuso se ha distorsionado todo lo que ha estado al servicio nuestro. Entonces, eso por un lado. Por lo otro, pienso que por algo hay tantas también corrientes psicológicas, porque no todas las corrientes psicológicas son para todo tipo de ser humano. Yo personalmente nunca me viera haciendo terapia psicoanalítica. O sea, yo por mi personalidad no podría con eso, ¿cierto? Pero he visto y tengo colegas donde una terapia psicoanalítica los ha ayudado a vivir procesos transpersonales bien interesantes, ¿cierto? Entonces, esta mirada de la psicología transpersonal es una posibilidad para los seres humanos que sienten que este es su camino de evolución. Para mí es una invitación a que nosotros también como profesionales de la salud no caigamos en esa tentación de mirar lo otro que es diferente a aquello en lo que yo creo como peligroso, ¿cierto? Eso pues es como algo que quiero aclarar. Otra cosa es que por experiencia mía, también tenemos que hacer un tipo como de educación a la gente que accede a este tipo de herramientas transpersonales, porque fácilmente podemos ir solamente a algo lúdico o ir a una ceremonia por ir a experimentar una ceremonia, y realmente esto es un proceso evolutivo, un proceso de reencuentro con el ser divino que todos llevamos dentro. Entonces, por eso, como parte de mi trabajo también, yo pertenezco a un grupo que trabajamos con todas estas herramientas y estamos ahora haciendo un proceso de investigación, estudiando, por ejemplo, todo lo que aparece en esas ceremonias y ayudándole a las personas a que tomen todos esos elementos que aparecen en una vivencia con una planta medicinal y empezar a hacer una lectura desde lo psicológico y una lectura que les sirva en su trabajo con su ego, con su personalidad, y aprender a pasar de todo lo personal a esas experiencias transpersonales.
para terminar, yo pienso que hay personas que este es su camino y hay quienes no, ¿cierto? Y entonces pienso que yo personalmente como profesional de la salud me siento muy comprometida a cuidar mucho, de no caer en esa tentación de señalar que esto sí, esto no, porque todo está allí dispuesto a que el ser humano busque cuál es su camino. En el camino del desarrollo del ser hay muchos caminos y creo que todos vamos a llegar al mismo lugar, ¿sí? Así que esa era mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Claudia, hay una pregunta de Silvio. Silvio también es exalumno de nosotros. Dice, ¿cómo logran compatibilizar tantas herramientas trascendentales cuando algunas se contraponen, ejemplo, religiones, culturas culturales, filosóficas? Está interesante, Claudia y José, porque está interesante esto porque esas son nuestras creencias. El lenguaje no es inocente. Y cuando desde Juan Carlos, cuando dijo al principio, estaba medio inquieto por el nombre, ya la palabra inquieto te puede decir algo de eso. Así que Claudia o José Luis, ¿cómo logran compatibilizar tantas herramientas trascendentales cuando algunas se contraponen a la religión, a las posturas corporales y filosóficas? Eso es lo que dice Silvio. Sí, totalmente. Pero desde esta visión transpersonal, a mí lo que me gusta justo de todas estas herramientas es que no son dogmáticas, ¿no? Que tú puedes creer en la religión, en el Dios, en lo que tú creas que para ti sea eso trascendente y puedes seguir haciendo tu trabajo personal. Estas, si bien son metodologías que apuntan a la integración del ser humano, incluyendo su espiritualidad, pero permitiendo que la persona, cuando se tenga que conectar con eso que para esa persona es lo más importante, trascendente, espiritual, religioso, cada quien con lo suyo, ¿no? Justamente nos da esa apertura a decir, aquí cabemos todos. Es un camino muy abarcativo y que no llega a discriminar o a separar, ¿no? Como se suele hacer cuando sigues un camino espiritual, ¿no? Te separas de los otros, sino que aquí es como un solo camino, respetando principalmente tus creencias, ¿no? Y lo que para ti sea esa conexión con el más allá. Para algunos será un flujo primordial, para algunos será el gran misterio, para otros será la ciencia, para otros será, ¿no? La luz divina, para otros Dios, etcétera, ¿no? Cada uno tendrá su propio motivación. Sí. Y como que donde se unen todos ellos, como que donde se unen todos los caminos es ahí donde buscamos la integralidad, ¿no? Todos estos caminos y todas estas prácticas podrían parecer muy diversas, pero en realidad lo que buscan es acompañar al otro, disminuir el sufrimiento. Esa es como la base principal de lo que buscan todas ellas, es ese buscar un poquito más dónde se pueden integrar y dónde se une todo esto tan diverso, más que buscar las diferencias. Excelente. Bueno, oye, María Hausdorff, si quiere intervenir, quiero que nos dé esa mirada y ese ofrecimiento. Muchas gracias por tu ofrecimiento. No, sí, no quería hablar, pero sí, bueno, yo soy psicóloga, soy psicóloga, psicóloga clínica y tengo formación transpersonal, me formé en el mundo transpersonal y la verdad, más allá de una formación clínica, como que tal vez los compañeros que han seguido ese camino se han dado cuenta como en términos de ayudar a un otro, que es esta cosa que dicen que hacemos los psicólogos, ¿no? Para mí ha sido un tremendo regalo para mi propia sanación, ¿ya? A veces buscamos ciertas herramientas, estrategias que nos hacen sentido, y yo la verdad estoy, no sé si enamorada es la palabra, pero siento que es algo que va mucho más allá de lo clínico, va mucho más allá de la estrategia, de la herramienta, del acompañamiento. Es una suerte de estilo de vida también, ya es una vivencia interna que por supuesto yo intenciono día a día porque tengo un ego también, como lo tenemos todos y todas, que
me entrampa, con el que me pego zancadillas, con el que me pillo. Eso les puedo contar. Para mí ha sido muy, muy bonito, pero yo digo, claro, como herramienta clínica es la que uso, pero para mi propia vida ha sido sumamente sanador, sumamente sanador. Sí, yo creo que... Y tomando lo que decían los compañeros, lo que decía Claudia, lo que decía José Luis, siempre está este respeto, digamos, el respeto por los ritmos. No es que se indique, haga esto otro. Hay el respeto es fundamental desde esta mirada. Eso no quería hablar, pero ya que me dijiste. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, y tengo harto material que puedo compartir con ustedes. Entonces, excelente. Muchas gracias. Y feliz de que en UNIAC aparezca esto. Yo trabajo en la escuela de psicología y de repente me di cuenta que era la escuela de administración. Me gustó más todavía. Encontré más mejor todavía. Estamos haciendo el cambio. Muchas gracias, María. Gracias voy a dejar ahí que han escuchado en Venezuela, Paula Alonso, pero antes quería preguntarles nuevamente por el tema de quién va a un temazcal, qué problema tengo que tener yo, qué me motivaría, qué motiva a las personas a ir a un temazcal. José Luis, Claudia. Bueno, igual me complementas, Claudia. Lo motiva lo mismo que nos puede motivar ir a una constelación familiar, a lo mejor, ir a tomar alguna terapia, motiva también lo mismo que puede orillar a alguien a buscar un coach, ¿no? Para que le acompañe. Está buscando disminuir el dolor, básicamente, ¿no? Pero frente a esta variedad de alternativas, ya me nombraste constelaciones familiares, respiración holotrópica, me nombraste el tabaco, me nombraste el temazcal. Yo no sé nada. ¿Qué me recomiendas tú? O sea, ¿o puedo ir a todas? ¿O hay algunas que se adaptan mejor a mi tipo de problema? ¿Cómo es eso? Yo creo que la cuestión es que puedes experimentarlo y sobre todo como preguntarle a tu cuerpo como qué siente, con qué se ve inclinado, porque claro, tenemos ciertas preferencias que a veces son preferencias que nos inculcaron desde pequeños y realmente no son nuestras, ¿no? Pero en este proceso como de conocerse a uno mismo, el decir, bueno, es que la verdad mi cuerpo me está jalando a que tenga un desafío adentro de un temazcal, ¿no? A lo mejor, en mi caso, yo la primera vez que entré a uno fue súper desafiante, ¿no? Porque era un calor tremendo, pero mi cuerpo se quedó con la experiencia y lo quiso probar otra vez, aunque mi mente me decía, no, cálmate, ¿para qué lo haces? Es de locos, todo eso. Entonces, es como, si tenemos yo creo que podemos estar abiertos a todo, ¿no? A poder experimentar cada una de las cosas que nos va mostrando la vida y desde ahí poder vibrar a ver si esto más bien si esto me vibra, si esto me llama, mi cuerpo me jala para allá, no tanto mi cabeza, porque puede contradecirse, si mi cuerpo me jala para allá, si realmente se me aparece y lo estoy tomando, no sé, hay una diversidad de cosas, pero básicamente creo que nos podemos dar el permiso de experimentar las cosas dejando fuera nuestros juicios y de ahí partir a ver si sigo o ya no lo sigo haciendo. Creo que sería bueno eso. ¿Tú, Claudia? Gracias. Paula Alonso, a ver si te puedes mutear. Perdón, Claudia, dale. No, solo decía que el mismo bienestar, ¿no? También, no necesariamente, en el hecho de específicamente el temazcal, por solo desintoxicar el cuerpo, yo diría, atiendan ese llamadito y vayan y limpien su cuerpo físico, ¿no? Si es que no quieres ir más profundo, pero hoy día aquí en México están implantando temazcales en centros de salud porque lo han reconocido como que acompaña cualquier tratamiento médico como algo muy benéfico, como que acompaña también tu tratamiento con medicamentos, pero además te da otros beneficios físicos que no atiende la medicina tradicional.
Le preguntaba a Pablo Alonso cómo suena esto en Venezuela. Bien, gracias Sergio. Buenas noches a todos. Muy interesante el tema de hoy. Yo tengo dos preguntas bien interesantes que tienen que ver con, la primera de ellas tiene que ver con cómo evitar que estas prácticas que se están utilizando no se vinculen con otras prácticas vinculadas, por ejemplo, a la santería, a cosas más místicas o religiosas. Por ejemplo, aquí en Venezuela últimamente ha habido una proliferación muy activa de ritos de religión, sobre todo vinculados a la, y que quieren hacerse pasar como terapias curativas, ¿no? ¿Cómo evitar realmente que el coaching que se practica de la forma tradicional que ustedes lo realizan, se vincule con estas prácticas que no realmente no aportan cosas positivas, sino más bien es algo especulativo, ¿no? Y la segunda pregunta es cómo la pandemia afecta la realización de las prácticas que ustedes tienen en Casaluna. Por ejemplo, el aislamiento se ha visto afectado el desempeño de sus actividades producto de la pandemia, producto de las restricciones de la pandemia. ¿Cuál quieres tú, Claudia? ¿Cuál pregunta quieres? No te escucho. No, tú contéstala. A ver, Yo la segunda, si quieres. Bueno, yo voy por la primera. ¿Cómo podemos evitar que el coaching caiga dentro de este tipo de prácticas como santería o prácticas de tipo, le llamo como prácticas oscuras? Bueno, en realidad para cualquier tipo de práctica, en lo personal considero que sí, que como seres que somos con dos polaridades, o con una luz y con una sombra, sí, me parece como natural a veces que muchas personas lo puedan tanto enfocarlo de manera correcta, honesta, eh, compasiva, como a lo mejor otras personas quieren hacerlo de una forma para tener control, o formas igual no muy correctas, que tienen que ver con la muerte de otros animales, ¿sí? Con estar al servicio de otras entidades y todo ese tipo de cosas. Me parece que también es un camino de exploración. Me parece que en estas cuestiones puede haber puede haber o no un ego muy exacerbado, una oscuridad dentro de la persona que es exactamente la misma oscuridad que tenemos todos, pero que se manifiesta de una forma distinta, ¿no? Hay personas que quieren como descubrir esa oscuridad, esas partes, y no es que la oscuridad sea mala, sino simplemente son cosas que vamos reprimiendo, archivando, o que no vemos, simplemente no vemos, es como no ver nuestras cosas positivas, ¿no? No veo lo positivo que tengo, ¿no? Entonces está en sombra, en oscuridad. Y a veces estas oscuridades en algunos grupos, hay una tendencia a manifestarse de una forma que tal vez no vaya con el principio que hablábamos de la honestidad, de poder llegar a un lugar sagrado. Y puede ser incluso que a algunas personas hasta les funcione. Sí, desafortunadamente, y yo lo he tenido que aceptar, que a veces estas prácticas tan salvajes en determinado momento, algunas personas le pueden ayudar a observarse. O sea, no las descarto. Yo no creo que sea un proceso de autoconocimiento para nada, pero me parece que puede ser de ayuda para algunas, no todas. Entonces, bueno, como tal también tenemos que aprender a convivir con ese tipo de prácticas, ¿no? Quienes lo practican de forma consciente, como a veces lo practican de forma inconsciente. Igual me estoy poniendo en una posición de hacer una distinción, pero confío y creo en las prácticas que honran la vida, ¿sí? Y que honran el encuentro humano. Las otras prácticas que pareciera a mis ojos o a mi entender que no honran la vida ni honran el encuentro, pero aún así existen, también habrá que darles su lugar, ¿sí? Habrá que entenderlas y si bien no caer en eso o no entrar en esos espacios, saber que simplemente es una visión diferente de cómo abordar ese misterio, ¿no?
Tengo por ahí un pequeño ejemplo, pero quisiera mejor que siguiera Claudia con la otra pregunta, porque igual me voy a extender un poquito. Sí, bueno, nosotros tuvimos que parar actividades desde marzo. Paramos, nos cancelaron eventos y todo lo que ya teníamos planeado en el centro. Y bueno, es una lástima porque sentimos que pues justo estos espacios es en donde más se necesita que nos podamos como reunir para hacer trabajo personal. Yo personalmente creo que en la medida en la que cada persona se hace responsable de su trabajo interno, de su sanación, de su salud mental, en la medida de eso vamos a ir creando, ¿no? Una conciencia colectiva más grande, más abarcativa, ¿no? Y hoy día creo que es muy necesario en el mundo que hagamos estos procesos, que tengamos estas experiencias, que cada uno arregle su mundo para que muchos mundos arreglados hagamos algo mucho más grande, ¿no? Y podamos tener esta experiencia de qué es lo colectivo, de cómo influenciamos y cómo también lo colectivo nos da esa influencia. Entonces, bueno, confiamos en que todo esto se vaya adaptando o que nos vayamos adaptando a lo que llaman esta nueva normalidad y que de ahí podamos seguir operando, ¿no? Vamos a ir haciendo de poco a poquito grupos con menos gente tal vez, en donde podamos respetar los protocolos y cuidarnos entre todos y volver a operar. Eso. Bueno, Claudia, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, José Luis. Estamos terminando, el tiempo pasa volando. Volando. Le quisiera pedir, el último pedido a los participantes, que en una frase, ¿cómo se van? Así como, ¿cómo se van con esta conversación? ¿Qué les pareció? Y yo, Claudia, me quiero quedar con tu frase para cerrar. Cada uno se haga responsable de su trabajo personal. Me parece una linda invitación, que cada uno busque el camino que quiera, pero que por lo menos se cuestione cómo está viviendo la vida y se dé el espacio para ser mejor persona, que es el trabajo que ustedes conducen y acompañan. Les quiero agradecer infinitamente por su tiempo, por su disposición. No ha sido fácil, el tema de la comunicación no fue muy fácil, pero muchas gracias. Gracias también a Fernanda, a Jesús, a Joao, del equipo de producción, que nos permiten, digamos, tener esta conversación. Y entonces les pido a ustedes, Claudio y José Luis, en una frase cortita, en una palabra, cómo se sintieron y cómo se van. Bueno, yo... Esa es pareja, ¿ves? Esa es pareja, esa es una pareja, digamos. ¿Ah? Muy agradecida contigo, con la universidad, con el equipo y con todos los que nos acompañaron aquí hoy. De verdad, muchas gracias. Y pues nos encontraremos en alguna otra sesión virtual u ojalá los podamos tener aquí en México en Casa Luna. Gracias. Por favor, invítanos a todos con los pasajes. Claro. Hacemos un chat y nos vamos en un solo vuelo todos a Casa Luna. José Luis, seguro estarán más baratos, así es que vamos ahorrando. Aprovechen el precio, están muy baratos. José Luis, ¿cómo te va? ¿Cómo te sentiste? Bien, me sentí muy a gusto, la frase sería honrado por el encuentro, ¿no? Me siento muy honrado, les agradezco mucho a las personas que han estado ya con nosotros, a los que conocemos que también se dieron el tiempo para estar aquí, a los que no conocemos que también se dieron el tiempo y la curiosidad de preguntar, de indagar y todo eso, de nosotros unos simples buscadores y encontradores, ¿no? Estamos también inmersos en este proceso que se llama vida y que voy a terminar pues hasta que dé mi último suspiro. Bueno, muchas gracias a todos, por favor, yo me comprometo a enviarle el libro, la presentación. Fernanda, terminamos, te dejo el micrófono,
Muchas gracias a Nubia, a Pedro Moll, a Zenobia, a Antonio Castro, a Quetzal Soto, a Juan Carlos, a Tania. Muchas gracias, Tania. Claudio Cancino, María Jaudos, Nelson Donoso, Elina, Virginia, María Teresa, recién apareció por ahí. Muy bien, Fabiola, Ignacio. Fernando, estamos terminando. Muchas gracias, Sergio. Quiero agradecer a los expositores y a los participantes y dejarlos invitados a nuestros próximos conversatorios y talleres virtuales. La programación la podrán encontrar en nuestro sitio web www.uniac.cl y en nuestra página de Facebook. Y si quieren volver a revisar este conversatorio, será publicado en nuestra página de Facebook y posteriormente en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches.